años 2 veces. Aquí está. Zoom a la noticia con Andrea Bernal. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Soy Andrea Bernal. Esto es Zoom a la noticia. Vamos a enfocar nuestro lente hoy en la crisis migratoria global. Estos son los hechos. El Pacto Mundial para la Migración, impulsado por la ONU, fue adoptado en Marruecos pese a una serie de objeciones y de rechazos, principalmente por parte de algunas naciones, en su mayoría europeas. Y en la región, con la oposición de países como Estados Unidos, República Dominicana y Chile. El documento, que jurídicamente no es de obligatorio cumplimiento para los firmantes, está direccionado a reforzar la cooperación mundial frente a la migración. Aquellos que todavía se muestran escépticos acerca de este acuerdo, les insto a que lo lean con mucho cuidado y por supuesto formen su propia opinión. No es correcto sugerir que este pacto impone obligaciones a los Estados miembros e infringe su soberanía. El debate. ¿Este pacto impone o no obligaciones a los países que deciden adoptarlo? ¿Podría realmente restringir la soberanía de los estados, como argumentan los países que no quisieron firmarlo? ¿El texto consolida una salida real a la problemática migratoria mundial? ¿Son justificables las razones de los países que decidieron no adherirse a este pacto? ¿De qué se trata el acuerdo? Aquí en Zoom a la noticia vamos a entenderlo mejor y vamos a debatirlo, por supuesto. Bienvenidos. El lunes en Marruecos, cerca de 150 países ratificaron el Pacto Mundial para la Migración. Esta iniciativa, impulsada por Naciones Unidas, lo que busca en términos generales es fortalecer la cooperación internacional para atender el fenómeno migratorio que se registra en diferentes puntos del planeta, pues el documento reconoce que ningún país puede afrontar solo este tipo de problemática. El texto agrega que el objetivo es facilitar la migración segura, ordenada y regular, reduciendo la incidencia de la migración irregular y también sus efectos negativos. Son en total 23 los objetivos que establece este pacto mundial. En el texto, de 39 páginas exactamente, los países signantes se comprometen a desarrollar políticas de cooperación internacional para la migración segura, ordenada y regular. Entre ellos, los objetivos: minimizar los factores adversos y estructurales que obligan a las personas a abandonar su país de origen, velar porque todos los migrantes tengan prueba de su identidad jurídica y documentación adecuada, facilitar la contratación equitativa, ética y salvaguardar las condiciones que garantizan el trabajo decente, utilizar la detención de migrantes solo como último recurso y buscar otras alternativas y proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos. Sin embargo, y aunque este pacto tiene un carácter no vinculante, fueron varios los países que dijeron no a la firma de esta iniciativa, argumentando que el documento va en contra de las políticas migratorias internas de sus países. Ellos son Estados Unidos, Austria, Hungría, Polonia, Estonia, Bulgaria, República Checa, Israel y Australia. En Latinoamérica está también República Dominicana y Chile, que se han desmarcado de la misma forma. Vamos a debatir este tema. Quiero saludar en Santiago de Chile a Jorge Barrera, él es abogado constitucionalista, director del Movimiento Acción Republicana. En Medellín, Colombia, está con nosotros Daniel Carvajal, abogado, especialista en asesoría migratoria, investigador en migraciones de la Universidad de Antioquia. A los dos, bienvenidos y gracias por estar hoy con nosotros. Señor Barrera, su país decidió no adherirse, incluso dijo que era como un boomerang que mañana podría ser usado en contra de ellos y que viola la soberanía y la libre decisión de cada estado a saber qué tipo de políticas tiene con cada tema de migración. ¿Hizo bien Chile en no adherirse? ¿Por qué no adherirse? Bienvenido. Hola, muchas gracias por la invitación, primero que todo, y agradecido de poder estar acá para debatir un tema tan importante que yo sé que supera con creces la discusión interna que se ha dado en Chile a este respecto. Hoy día, recientemente hoy día, el expresidente de la República, Eduardo Frei Ruiz-Tagle, que no es precisamente una persona de extrema derecha ni nada por el estilo, sino que fue presidente de los gobiernos de la Concertación, acaba de señalar de que la decisión de Chile es correcta, más cuando se está discutiendo hoy en el Congreso internamente una ley de migraciones. Y quiero explicar por qué. Porque hoy día nosotros el conflicto mayor que nosotros podemos tener es en derecho interno.
Existen muchos internacionalistas que han tratado de explicar por qué eventualmente estamos frente a un instrumento que no es vinculante, porque no es un tratado, que es un documento con características más políticas que jurídicas, que no impone obligaciones jurídicas en el derecho internacional, que tampoco podría ser producto el día de mañana para efectos de invocarlo como costumbre internacional, porque no hay opinio juris y una serie de otros elementos que obviamente pueden tener validez respecto de si se hace presente este documento ante foros internacionales. El problema que tenemos nosotros es que ante quién el migrante o el inmigrante en este caso, que es al final el conflicto, ejerce sus derechos. Y lo ejercen los tribunales de justicia internos, domésticos, chilenos, en contra del propio Estado de Chile para recoger ciertos derechos. Estas declaraciones unilaterales, que más otros instrumentos que se denominan de soft law o de meras recomendaciones o derechos que no tienen efectos vinculantes quizá en derecho estricto, pero que en la práctica son usados por tribunales internacionales para efectos de imponer obligación a los estados, obviamente podría significar que el día de mañana se utilizara este instrumento para dar cierta interpretación totalmente alejada de la legislación interna a ciertos derechos que hoy día no tienen los inmigrantes respecto del Estado de Chile. Estamos frente a un documento extenso, un documento denso, que más que parecer un piso mínimo, parece un piso máximo, muy contradictorio. Se establece que no impone límites a la soberanía, etcétera. Claro, nunca va a haber una imposición a la soberanía si es que lo firma el propio Estado el instrumento. Yo entiendo ese argumento, pero por ejemplo hay cosas que señalan la parte general que no se condicen con el detalle del documento, como por ejemplo que existe, y los estados sí pueden diferenciar entre migrantes regulares e irregulares, pero en algunos casos en concreto, principalmente respecto de la reunificación familiar, por ejemplo, se dice que no tendrá en consideración la cualificación del migrante tal, sea regular o irregular. Y esto es muy interesante porque significa que acá uno entiende cómo se negocian estos instrumentos, se negocian parte por parte, en muchos casos van a ser contradictorios entre sí, pero la decisión que se toma es una decisión principalmente por la discusión interna que se está dando en Chile y las implicancias de derecho interno que puedan tener en la utilización de esta clase de instrumentos que me llama mucho la atención, dicen no impone obligaciones, ¿para qué se asustan si no va a pasar nada? Entonces, ¿para qué los firmamos? Si es solamente una señal política, una señal potente de multilateralismo, para efectos de dar una señal global, etcétera, de un problema grande, no se requería un documento de 39 páginas en donde existiera la manifestación voluntaria de los estados para poder escribir a ciertas políticas que hoy en día son contrarias a la política migratoria del Estado de Chile. Claro, Daniel Carvajal desde Medellín nos acompaña. Señor Carvajal, Colombia y otros países sí se adhirieron a este pacto de migración. ¿Por qué sí adherirse? Bien, Andrea, muchas gracias por la invitación. Considero que este tema es sumamente importante y gracias por traerlo a este programa. Quería comentarte que yo estoy de acuerdo con que este pacto es relevante, es oportuno y es necesario que estados como Colombia lo adopten por varias razones. La primera razón es porque Colombia está viviendo una complejísima situación interna dada el aumento de la migración venezolana hacia el país y necesita echar mano de estos instrumentos y de estas buenas prácticas, de estas experiencias de otros estados que han podido desarrollar políticas muy eficientes frente a la migración para poder mejorar su respuesta institucional ante la migración venezolana. Adicionalmente, puede ser una forma de obtener recursos necesarios para poder dar una respuesta a este fenómeno migratorio, en el caso muy concreto de Colombia. Ahora, está claro que la migración es un problema de dimensiones globales y por tanto requiere una respuesta de dimensiones globales. Está claro también que el pacto no es perfecto, pero que es un paso hacia la dirección correcta. Sin embargo, a mí me queda una pregunta frente a lo que dice el señor Barrera. Si no es vinculante, ¿por qué firmarlo, por ejemplo, señor Carvajal?
Ciertamente es un documento que no es vinculante desde el punto de vista jurídico, pero sí es una declaración de carácter político que permite comprometer, al menos desde el punto de vista político, a los estados en la construcción de una respuesta consensuada y global ante un fenómeno tan complejo como la migración. Esto supone la cooperación, compartir buenas políticas públicas en materia de migraciones, información, tomar decisiones a partir de investigaciones de carácter científico, entre otras. Por eso considero que tomar la decisión es lo correcto. Ahora, es cierto también que a veces colide con la legislación interna de los países, pero eso ha sucedido en muchas otras oportunidades y además en el cumplimiento de los 70 años de la Declaración de los Derechos Universales, de Derechos Humanos Universales, considero importante tomar al migrante como un sujeto también de derechos humanos y rescatar y además garantizar los derechos de ellos. Y no solo Chile, República Dominicana y Estados Unidos, si lo podemos decir en el continente americano, le han dicho no a este pacto. Brasil abandonará el pacto migratorio apenas Jair Bolsonaro asuma el gobierno, y esto será el 1 de enero. Y así lo hizo saber el mismo presidente electo. Pero sin duda ha sido duras las posiciones, y si me ayudan por favor a revisar lo que dijo el canciller de Chile frente a por qué no firmaban el pacto, por qué no se adherían a él. Escuchémoslo. Con este pacto lo que implicaría sería igualar, asemejar la situación de un migrante que ha entrado de forma regular y ordenada con otro que ha entrado de forma irregular. Eso está establecido dentro de este pacto. Y otra cosa que está establecida dentro de este pacto también, que a nosotros nos mueve preocupación, es que se puede hacer un cambio de estatus. Es decir, usted entra a Chile como turista, pero puede pedir el cambio de visa y decir, me quiero quedar a trabajar y necesito una visa de trabajo. En este sentido se ve limitada la acción de un Estado soberano. Y hay otros argumentos, señor Barrera, frente a esto, por ejemplo, la soberanía fiscal, que simplemente, se me perdió aquí, ya lo vamos a buscar bien, frente a que la migración no es un derecho. Y según quienes pues están criticando el pacto migratorio, están diciendo que eso dice en este documento, que migrar es un derecho. ¿Podemos debatir frente a eso? Esto es muy importante, porque acá yo creo que da para largo, es una vuelta bien larga para poder llegar a por qué la migración puede ser considerada un derecho humano y que lo es. El tema está en que la migración, o sea, salir de su propio país e ir a otro puede ser un derecho, y regresar a su propio país puede ser un derecho, y lo que estamos hablando es respecto de si la inmigración constituye un derecho humano, y por lo tanto todos los estados deben garantizar la apertura de sus fronteras para que cada cual pueda entrar. Eso es lo que obviamente el Estado de Chile no reconoce como derecho, pues ninguno de los instrumentos internacionales se reconoce como tal. De hecho, por ejemplo, respecto a las obligaciones que nosotros podemos analizar, está toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado tendrá derecho a circular. Eso es lo que dice el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. ¿Qué es lo que dice la Convención Americana sobre Derechos Humanos? Lo mismo, toda persona que se halle legalmente en el territorio de un Estado. Hay una diferencia absolutamente prístina en los instrumentos internacionales que sí son vinculantes para establecer de que existe obviamente el derecho a migrar, que es el derecho obviamente a poder salir de su propio país, poder volver a su propio país y poder estar en otro estado siempre y cuando haya entrado legalmente y se encuentre legalmente en ese estado. ¿Y esto por qué? ¿Por qué es muy importante? Pues llama la atención principalmente la posición de la expresidenta Bachelet, actualmente, en un cargo importante en las Naciones Unidas como el Alto Comisionado de los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, que ella establece, obviamente existe el derecho a migrar que nunca lo defendió cuando ella estuvo en la RDA en Alemania, en donde las personas no podían salir, que nunca lo vio criticar, nunca la vimos criticar acá en Chile respecto de, por ejemplo, la situación de los cubanos que no pueden salir libremente de su país, y otros tantos países en donde escapar les puede costar incluso su vida. Entonces, a mí me llama la atención que existen derechos por conveniencia cuando se quieren citar instrumentos internacionales que se citan de manera absolutamente parcial. Existe el derecho a migrar, absolutamente, pero existe el derecho a inmigrar a un país.
porque acuerde, cuando existe un derecho, tiene que existir el deber correlativo. Eso significa que el Estado de Chile tiene el deber internacional como derecho humano de la persona inmigrante. Entiendo su posición frente a eso, un derecho salir del país de uno, sin embargo no es un derecho que todo el mundo lo reciba. Exactamente. Usted, señor Carvajal, ¿qué piensa frente a eso? Pienso que el respeto a los derechos humanos del migrante no puede depender de su reconocimiento como regular o irregular. Indistintamente, la situación migratoria del migrante debe respetarse sus derechos humanos, y yo creo que en esa dirección es que avanza este pacto por migración, que además trata de asegurar una migración que es ordenada, segura y regular. Hay que hacer mucho énfasis en el tercer punto de la regularidad. No creo que, como afirma el colega, la importancia esté en el término de regular o irregular, sino en el respeto del derecho humano de esa persona indistintamente de su situación migratoria. Adicionalmente, para rescatar algo que se dijo anteriormente, no creo que el pacto atente en contra de la soberanía nacional. De hecho, uno de los principios que reafirma este pacto es el respeto a la soberanía nacional de los estados. También lo que ocurre acá, sí, adelante. Lo que pasa es que a mí me llama profundamente la atención, porque yo creo que estamos de acuerdo en el punto de vista de que el migrante tiene derechos humanos por el simple hecho de ser persona, independiente de la calidad jurídica en la que se encuentre. Y en eso estamos todos de acuerdo, porque eso yo creo que es el piso mínimo para poder empezar a discutir. Cosa distinta es que si esa persona tiene derecho, el derecho humano, y poder, como tal, poder exigir a un Estado de poder entrar al Estado que él quiera y en el momento que él quiera, y eso obviamente no está reconocido en ningún instrumento internacional. Y respecto a la soberanía, obviamente un Estado que firma un documento, una declaración unilateral de voluntad, que puede ser usado como ha sido usado en innumerables oportunidades por los tribunales chilenos, en contra del propio Estado de Chile, obviamente significa renunciar a la soberanía y a una política migratoria que no solamente está en instrumentos ejecutivos del gobierno de Chile, sino que además hoy día se está discutiendo en el Congreso, en el Parlamento chileno, una nueva ley migratoria que tiene principios que van muy de la mano con el documento, pero acá la discusión vuelve a ser la misma. Nadie puede decir que el documento 100% puede ser negativo. Nadie puede desconocer de que aquí hay un esfuerzo por llegar a consenso en ciertas materias. Pero cuando uno solamente, porque también recordemos, esto no es un tema solamente de derecho internacional, también es de derecho interno. Cuando uno tiene que aprobar o rechazar solamente un documento, independiente, porque podemos discutir largamente respecto de los efectos jurídicos que pueden tener las reservas sobre los documentos, es que obviamente nosotros estamos frente a algo que tiene que ser tomado en conciencia y que no necesariamente, si es que el pacto no es vinculante, si es que en realidad no tiene efectos jurídicos, para mí es mucho más importante que los derechos humanos de los migrantes se garanticen por la vía de derecho interno, por la vía de la discusión democrática en el Congreso Nacional y no por la vía de saltarse el Congreso yendo a firmar un documento en que más encima el Estado de Chile no está completamente de acuerdo. Vamos a revisar también lo que ha dicho el canciller colombiano, Carlos Holmes Trujillo, quienes sí se adherieron a este pacto y explica las razones del gobierno para firmar el Pacto Mundial para la Migración. Explicó que Colombia, al igual que otros 156 países que adoptaron el acuerdo, considera que es acertado concertar una respuesta coordinada para hacerle frente a la crisis migratoria. Más de 160 países, más de 160, adoptaron el Pacto Global por una migración segura, regular y ordenada. Cerca de 13 países no lo adoptaron. Y esos 160 países lo adoptaron porque consideran bueno un esquema de cooperación para hacerle frente a las crisis migratorias. Lo adoptaron porque no es un tratado, no es un tratado. Lo adoptaron porque no es jurídicamente vinculante. Lo adoptaron porque respeta la soberanía de los estados para definir su propia política migratoria. Señor Carvajal, ¿qué es lo que realmente puede preocupar a los países firmantes? Yo tengo algunos puntos que llaman mi atención, pero sin embargo pues me gustaría abrir con ustedes también el debate frente a los puntos, a los objetivos que pudieran resultar polémicos. ¿Usted encuentra alguno? Sí, claro que sí. Como bien indicó el compañero, en Chile
Este instrumento, aunque no es desde el punto de vista jurídico vinculante, sí es una declaración de carácter político que pudiera ser utilizado por tribunales en la implementación del derecho interno y pudiera condicionar o desaplicar la normativa interna en virtud de determinados derechos que se prevén en esa norma. Sin embargo, yo mantengo mi posición. Yo considero que es un paso en la dirección correcta. Es necesario abordar el fenómeno de la migración de una forma holística, entre varios países, en este caso global, que permita compartir buenas prácticas, que permita compartir experiencias en el manejo de la política migratoria y además que garantice como algo innegociable los derechos humanos de los migrantes indistintamente de su situación migratoria, sean regulares o irregulares. Vamos a una pausa si les parece, porque con este contexto todavía hay más por preguntar. ¿En qué aporta este pacto a los países firmantes? Algunos piensan que es un saludo a la bandera, que es pura retórica, que realmente en la práctica pues es poco lo que pudiera suceder, porque al final cada país tiene sus propias leyes y reglas frente a la migración. Todo eso después de la pausa. La pregunta de hoy: ¿usted cree que con un pacto de cooperación entre países los migrantes se verán beneficiados? Lo pueden hacer bajo el hashtag #SumMigración. Los invitamos a participar. Nuestra cuenta es @NTN24. Hacemos la primera pausa, ya volvemos. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Hablamos hoy del pacto de cooperación entre países, el pacto de migración, muy polémico por suerte, firmado por alrededor de 160 países en Marruecos este 11 de diciembre, pero con bajas importantes. La de Estados Unidos, por ejemplo, que era de esperarse, pero está Chile, está República Dominicana, que decidieron no firmar el documento, y está Brasil diciendo que apenas Jair Bolsonaro tome el poder el 1 de enero, pues se saldrán del pacto de migración que es impulsado por la ONU. Antes de entrar a preguntar, bueno, ¿cómo se verán beneficiados no solo los migrantes, sino también los países? Es decir, ¿en qué aporta cada país? Yo quiero que revisemos unas cifras. La migración desde África y Medio Oriente hacia Europa es uno de los puntos que más preocupa a la comunidad internacional. Según cifras de la Organización Mundial para las Migraciones, en lo que va corrido del 2018, son al menos 103.347 personas las que han arribado a costas del viejo continente. Un número menor si se compara con años anteriores, pues en el mismo periodo del 2017 llegaron 156.000 migrantes, mientras en el 2016 hicieron lo propio 343.000. En la región, la atención está centrada en las caravanas de migrantes de centroamericanos. El Instituto Nacional de Migración de México presentó a principios de diciembre un informe en el que hace una radiografía sobre ese grupo de migrantes que pretende entrar a Estados Unidos. La autoridad migratoria informó que actualmente en territorio mexicano hay cerca de 9.471 migrantes, personas que hacen parte de 4 diferentes caravanas. Y otro, sin duda, es el fenómeno migratorio de los venezolanos en Sudamérica, sobre todo, que huyen de la crisis económica y social que padece su país. Según la ONU, cerca de 2,3 millones de personas han abandonado territorio venezolano. Países vecinos como Colombia, que ha recibido casi 1 millón de migrantes, Brasil, Ecuador y Perú son los que más se han visto afectados también por el éxodo luego de Colombia. Y pregunto, señor Barrera, para los que firmaron realmente, ¿en qué aporta adherirse a? Porque hay muchos que dicen, bueno, es que la cooperación internacional es lo que vale aquí. Dice el canciller colombiano, ustedes lo escuchaban, que un país como Colombia pues no puede solo y necesita de la ayuda de otros países, de la cooperación internacional. Ese argumento no es suficientemente válido para adherirse a eso, decir, mire, yo no puedo solo y necesito que otros me ayuden. A ver, aquí hay tres elementos en la respuesta. Lo primero, respecto de la situación de Venezuela, sobre la crisis económica y social. Estamos frente a una crisis también política, frente a una dictadura propiamente tal, y que obviamente ha traído aparejado muchos efectos a lo largo de Latinoamérica completo. Y vemos también que Colombia se ha visto fuertemente golpeado por eso. Respecto a las declaraciones del canciller, a mí me llama profundamente la atención, porque yo entiendo, nosotros podemos estar de acuerdo respecto de tomar o adoptar medidas para efectos de adoptar una posición frente a lo que ocurre hoy día, que no está para el sol con un dedo, de que hoy día existe inmigración, que existe un problema de que esto no está bien regulado, que no está bien ordenado, etc. El tema está, yo puedo tomar dos caminos. Puedo tomar el camino del derecho interno, para efectos de poder salvaguardar el problema y discutirlo soberanamente en el Congreso Nacional,
a través del presidente de la República mediante, obviamente, órdenes ejecutivas, etcétera, etcétera, etcétera. O puedo discutirlo también en el contexto internacional, pero yo voy a discutirlo en el contexto internacional siempre que los instrumentos que yo voy a suscribir estén de acuerdo con la política interior de Chile. No me pueden obligar, por más presión política que sea, a que yo firme documentos que van en contra de la política interna. Pero además hay otro elemento. Hay muchos países que están ocupando estos instrumentos para mostrar solamente una señal política de carácter interno, de que están haciéndose cargo de la migración en la medida de que no están haciendo bien su trabajo, en el sentido de que muchos de ellos solamente como un bálsamo para efectos de que la opinión pública no se les caiga encima, firman esta clase de instrumentos, más cuando, ojo, sí. Aquí hay un tema bien importante, porque yo tuve la oportunidad de conversar con colegas colombianos, sí. En donde en muchos casos, en Colombia principalmente, es un caso de ejemplo en Latinoamérica, en donde existen muchos derechos, muchos derechos constitucionales, muchos derechos que son reconocidos y que en muchos casos son solamente el papel, claro. En que en definitiva no tiene ejecución práctica. No puedo ir a exigirlo porque no me lo conceden, no existe posibilidad de que yo tenga, y hoy día vemos lo mismo que está pasando, por ejemplo, a nivel educacional. Ahora, señor Barrera, usted dijo algo importante, documentos que van en contra de la política interna. ¿Lo considera usted así? Es decir, este documento va en contra de la política de migración de muchos países, en este caso específico, por ejemplo, de Chile. Sí, y acabo de dar un ejemplo, que era el ejemplo respecto a los procedimientos de reunificación familiar. Sí, señor. Una vez de que existe alguna detención o algo respecto de un inmigrante, en donde señala que los procedimientos deberán ser tratados sea cual sea la cualificación, o sea, si estamos hablando de inmigrantes regulares o irregulares. Ese es un ejemplo. El otro ejemplo, por ejemplo, respecto de los motivos humanitarios o de refugio en caso de migrantes que tengan problemas por desastres naturales. Eso nosotros podemos reconocer de que puede ser un problema, pero hoy día no existe ningún instrumento internacional que reconozca el refugio como derecho humano para efectos de desastres naturales. Esa es una discusión que tiene que darse profundamente en Chile, si es pertinente o no es pertinente, porque entendamos, los recursos de los países son limitados y nosotros obviamente existe la garantía primero de garantizar, o sea, la obligación primero del Estado de Chile de garantizar las prestaciones y servicios para sus nacionales y aquellas personas que han entrado bienvenidas a Chile de manera regular, claro, y ordenada, para luego poder, obviamente, hacernos cargo de otro tipo, claro, de situaciones. La figura de refugio, entiendo, es para problemas políticos, ¿verdad? No. El asilo es para problemas políticos. Ajá. ¿El refugio? Y el refugio es para condiciones de carácter de raza, socioeconómica. Pero no, por etcétera, lo que usted dice, si un país sufre un desastre natural, puede moverse a otro y en ese caso el Estado tendría que darle un refugio. Eso no existe en ninguno, ¿verdad? Okay. En ningún tratado vinculante. ¿Y este pacto lo plantea como tal? Yo me leí los 39 puntos y no me acuerdo de ese punto. En el objetivo número 5, la letra G, señala elaborar o aprovechar prácticas nacionales que permitan la admisión, instancia y duración apropiada por motivos humanitarios, sí, para los migrantes que se vean obligados a abandonar su país debido a desastres naturales. Okay. Eso está establecido expresamente en el pacto. Señor Carvajal, al respecto. Pues yo creo que estamos de acuerdo en la mayoría de lo que se ha mencionado. Adicionalmente, ¿quién puede estar a favor de la separación de familias? ¿Quién puede estar a favor de la detención de niños migrantes? Claro. ¿Quién puede estar a favor de la violación del debido proceso de los migrantes por el simple hecho de ser migrantes? Yo creo que en términos generales estamos de acuerdo y claro, es normal que existan diferencias. Sin embargo, considero que es un pacto que tiene un valor muy, muy, muy importante en términos, claro, de ir hacia la dirección correcta, sí, de abordar el fenómeno migratorio de una manera holística, integral, multilateral, claro, y al menos en el caso del derecho interno colombiano yo considero que no colide, no hay ningún tipo de contradicción con el derecho interno. Pero por ejemplo, usted dice estar de acuerdo con los puntos, pero ¿usted cree que van en contra de las políticas internas de cada país, como si es muy certero y muy seguro de esa posición el señor Barrera frente, por ejemplo, a Chile? Es decir, hay políticas migratorias, cada país tiene su forma de mirar la migración y viene un pacto de afuera a decirle cómo debe hacerlo. ¿Eso no va en contra de las políticas internas de cada país? Incluso algunos hablan ya hasta de la soberanía.
No, recordemos que este pacto no es vinculante desde el punto de vista jurídico. En ese sentido, aquí en Colombia se puede dar el debate respecto de la formulación de una política migratoria integral, una ley de migraciones que en este momento incluso se está discutiendo en el seno del Congreso. Sí. Es que puede no ser vinculante para efectos de derecho internacional, y yo creo que estamos absolutamente de acuerdo con eso. El problema es que este pacto se usa en tribunales internos, en tribunales nacionales. Y ese es el problema que nosotros tenemos. O sea, yo puedo entender perfectamente que nadie va a hacer, salvo que sea un país como Bolivia, que quiere usar este tipo de instrumentos de obligaciones unilaterales para ir a perder 8-2 en La Haya. Pero a nivel interno es súper importante, porque en definitiva el soft law está siendo usado por tribunales nacionales para crear derecho más allá de lo que ha sido aprobado por el Congreso Nacional. Entonces, por eso yo me remito al final a lo que dice el pacto, porque yo sé que hay mucha opinología y hay gente que ha dicho ciertas cosas sin pruebas. Yo estoy leyendo lo que dice el pacto, estoy leyendo qué es lo que dice hoy día los tratados internacionales, que sí son vinculantes y que no contienen ninguna de las normas que sí contiene hoy día el pacto, a las cuales se obligan personalmente los estados. Yo entiendo que no hay una afectación a la soberanía en materia externa respecto a tribunales internacionales. Pero respecto a derecho interno, el Estado de Chile renuncia a la soberanía de dictar sus propias normas frente a los tribunales nacionales para efectos de dar una declaración solamente para quedar bien con el foro internacional. A mí no me parece. Yo estoy de acuerdo con la posición que tiene el colega respecto de que nadie está en desacuerdo con que los niños vayan presos. Nadie está en desacuerdo con que se otorguen las mejores medidas en lo posible para la reunificación familiar. Nadie va a estar en desacuerdo con que se respeten los derechos de los migrantes. El problema es cuál es la forma más efectiva para poder resguardar los derechos de los inmigrantes, cuál es la forma más efectiva para resguardar la soberanía, cuál es la forma más efectiva de resguardar también los derechos de las personas que son nacionales y que hoy día están legalmente en un territorio y que obviamente, tal como lo dice el Pacto Internacional por Derechos Económicos, Sociales y Culturales, los estados en desarrollo, como el Estado de Chile, tienen el derecho o la facultad de poder progresivamente entregando derechos, diferenciando entre nacionales y extranjeros. Eso está establecido en tratados que son absolutamente vinculantes. Señor Carvajal, ¿algo más sobre ese tema para pasar a otros? Sí, en el caso de Colombia yo considero que la normativa migratoria al momento es sumamente precaria, hay vacíos legales muy importantes y este pacto pudiera servir para un poco armonizar algunos vacíos que existen. Sin embargo, hay que también rescatar que en el seno del Congreso de la República se está debatiendo una ley de migraciones. Además, el Ejecutivo Nacional ha ido adelantando algunas medidas para hacer frente al fenómeno migratorio específicamente de ciudadanos venezolanos. Sin embargo, considero que se puede dar el debate en el derecho interno y también se pueden ir adelantando acuerdos y pactos como este para tratar de sacar provecho de la colaboración internacional y de buenas prácticas que se han dado en otros estados en el manejo de la política migratoria. Vamos a revisar qué dijo el presidente de Colombia, Iván Duque, en entrevista con la directora de Noticias RCN, Claudia Gurizati, NTN, que respondió a las críticas justamente por firmar el Pacto Mundial para la Migración de la ONU. Usted sabe que por firmar el Pacto de la Migración hace pocas horas se generó una polémica en Colombia, sobre todo por temas muy puntuales, porque así como tiene cosas positivas, tiene otras que sí dejan mucho que pensar. Por ejemplo, se pone en el mismo nivel a un extranjero que a un nacional frente a una opción laboral, en un momento en que el empleo no está tan fácil y que hay mucha informalidad. Por poner solamente uno de esos ejemplos, se prohíbe con estos pactos que se hable mal de la migración. Y en Colombia pues hay muchas ciudades que pues tienen una opinión negativa porque les está impactando de manera negativa. Primero, el Pacto Global por la Migración no es un documento vinculante, es una declaración. Y es una declaración para entender que la migración es un fenómeno que requiere también una valoración desde el punto de vista de derechos humanos. Por eso es tan importante que no dejemos que los sentimientos de xenofobia se crezcan. Por eso es importante entender los rostros y la situación de los migrantes. Entonces a mí me parece que una declaración que firmaron más de 140 países, que se marginaron 13 por razones respetables de su derecho interno bien, pero que 140 países reconozcamos que los migrantes merecen un tratamiento con humanidad. A mí me parece que esa es una gran conquista frente a un fenómeno que no es exclusivo nuestro, sino que es un fenómeno que se está empezando a presentar cada vez con más fuerza en distintas latitudes del mundo.
Señor Barrera, acoger a los migrantes con humanidad. Podríamos decir que eso es una cosa y unos puntos aquí complejos, sobre todo el que preguntaba la periodista Claudia Gurizati, la directora de Noticias RCN y NTN 24, frente al tema, por ejemplo, del empleo. Llámame atención el objetivo 6, que dice facilitar la contratación equitativa y ética y salvaguardar las condiciones que garanticen el trabajo decente. ¿Qué significa eso, señor Barrera? Que frente a una persona que migra, que llega al país, debe tener las mismas facilidades de contratación y equitativas frente a un nacional. A ver, esa es una de las interpretaciones que nosotros podemos hacer. La movilidad laboral está tratada también en el objetivo 5, sí. Lo que podría incluso diferenciar entre aquellas personas que entraron regularmente. Recordemos que hay personas que entran regularmente por una visa de turista, por ejemplo, y se quedan irregularmente a trabajar en un país determinado. Nosotros hemos tenido lamentablemente el caso de muchas personas que han venido de Haití. Recordemos que Chile fue activo partícipe de las operaciones de paz en Haití. Eso significó que llegara un gran número, casi un 400% más de personas de Haití de los que habían llegado en los últimos años, lo cual ha significado obviamente personas que han llegado engañadas incluso a Chile, donde se les miente. Llegan a sufrir más de lo que sufrían en propio Haití, y el gobierno de Chile estableció un plan humanitario para que puedan regresar a su país, porque llegaron a Chile y el sueño chileno, como el sueño americano, se dieron cuenta que no existía. Lo que pasa es que yo entiendo que puedan llegar inmigrantes entendiendo que el país esté preparado para poder recibirlos en condiciones de humanidad. Entender los derechos humanos o un enfoque de derechos implica también entender de que uno tiene que recibirlos con las condiciones mínimas y que no son menos personas por el hecho de ser inmigrantes. Y eso significa darle cobijo, salud, educación, trabajo digno, etc. Y vemos una serie de personas, un número muy grande de personas inmigrantes que llegan a Chile a sufrir arrebatos, despojos, miseria, hambre incluso, y que han tenido que volver a sus países con una mano delante y una mano atrás. Entonces, cuando usted me dice, mire, es necesario, ¿cuáles efectos prácticos puede tener la flexibilización laboral? Eso significa que, como hacen en todos los países del mundo, claro, hoy día usted va a un país, entra como turista, y usted, en la mayoría de los países, no en todos, pero en la mayoría de los países, usted entra como turista, y si usted quiere cambiar su estatus migratorio, usted tiene que volver a su país para tramitar ese estatus migratorio. Claro. Y eso hoy día lo que quieren hacer es que usted entre como turista, hace una ficción legal, que podría ser en caso chileno fraude de la ley, y usted cambia su estatus migratorio para poder tener una visa de trabajo. Claro, y eso obviamente va en contra de las políticas migratorias de Chile. Pero eso número uno. Y lo otro, señor Carvajal, es preocupante que en todas maneras, en un momento donde América Latina quizás no pasa por su mejor momento, bueno, el mundo como tal se está moviendo de una forma distinta, y el tema del desempleo preocupa a muchas personas. Los países que acogen la migración puedan realmente facilitar una contratación equitativa y ética y garantizando el trabajo para todos, si ni siquiera lo logran para sus connacionales a veces. Sí, yo creo que la pregunta parte de un mito, y es uno de los mitos más comunes respecto de la migración. Y el mito es: la migración produce desempleo. Y eso ha sido probado en diversos estudios de carácter científico que no es así. De hecho, el aumento de la migración genera también el crecimiento económico, aumenta el Producto Interno Bruto del país receptor. Por tanto, la estrategia debe ser tratar de sacar provecho del flujo de personas, o sea, flujo migratorio, en términos de poderlos integrar laboralmente. Tenemos el caso muy palpable de nosotros acá en Colombia recibiendo más de 1 millón de venezolanos. En la medida que nosotros permitamos que estas personas ingresen al campo laboral, van a poder ser productivos, pagar impuestos, etc. De la situación de irregularidad va a ser muy complejo que genere un bienestar para el Estado receptor. Vamos a una pausa, si les parece. Otra, ¿usted cree que con un pacto de cooperación entre países los migrantes se verán beneficiados? Bajo el hashtag ZoomMigración los invitamos a participar en nuestra cuenta @NTN24Zoom. Ya tenemos algunas respuestas. La de Gabriel, que dice: me parece muy bueno que tantos países hayan unido para apoyar este pacto global para la migración. Se trata de los derechos humanos de gente que huye de guerras, crisis y dictaduras. Liliana comenta también que países como Chile y República Dominicana no hayan querido ser parte de este pacto porque con esto podría afectarles sus normas de migración. Indica que no conocen sus alcances y que no es vinculante. Y Manuela dice que es preocupante un pacto de esta magnitud porque, por tratarse de una organización como la ONU, puede tener mucho peso político y afectar la soberanía de los países. Hacemos otra pausa, ya volvemos.
Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Seguimos con el debate, hablamos del pacto por la migración firmado por 160 países en Marruecos este diciembre 11, el pasado martes, donde algunos países como Estados Unidos, que era de preverse, pero Chile, República Dominicana no lo firmaron, y Brasil ha dicho que apenas Jair Bolsonaro llegue al poder se van a retirar de este pacto por la migración, que algunos consideran polémico. Y hablábamos de el que habla de facilitar la contratación equitativa y ética a los migrantes, tanto como a las connacionales. Daniel Carvajal sumó otra polémica, la que dice: proporcionar a los migrantes acceso a servicios básicos independiente de su estatus migratorio. Y uno pensaría, pues es lo más lógico, estamos hablando por supuesto de derechos humanos, de que tengan la capacidad de tener, entendería yo, servicios básicos, agua, luz. No sé si ahí entra el tema de la educación, que también podremos debatirlo, pero volvemos a mirar a nuestros países, y cuando nos miramos hacia adentro decimos, pero si los gobernantes, los gobiernos locales, el gobierno como tal, no han podido todavía quitar una brecha de desigualdad, personas que no tienen derecho a estos servicios básicos, ¿cómo se los pueden brindar a los que empiezan a llegar? ¿Aló? Total, y Sí. estoy de acuerdo contigo. Hay un tema de sostenibilidad fiscal por un lado, es decir, no hay presupuesto suficiente para cumplir, digamos, con todas las necesidades de todos los migrantes en casi ningún país del mundo. Y además hay una brecha de tipo social, es decir, hay una brecha de exclusión con estas personas. Reducir esa brecha va a ser muy complejo. Atender a estas personas, además, de forma diferenciada, en muchos casos levanta movimientos de xenofobia y sentimientos nacionalistas que, en mi opinión, hay que tratar de controlar, y eso se logra controlar dando información precisa y correcta al ciudadano, y también a través de los medios de comunicación. Un poco desmitificando esas premisas de que la migración trae delincuencia, de que la migración trae desempleo, y tratar de mostrar lo que han sido las buenas prácticas en otros países y cómo en otras sociedades los migrantes se han podido integrar y han podido ser muy productivos para las economías de los países receptores. Señor Carvajal, señor Barrera, frente a eso, lograr darles a todos, sin importar su estatus, acceso a servicios básicos, y quizás voy más allá porque también habla de no importa cuál sea su cualificación, que puedan acceder a la protección social en los países de destino. Esto se vuelve cada vez más cuesta arriba para los gobiernos. Acá es súper importante señalar, por ejemplo, en Chile, nosotros somos cerca de 18 millones de chilenos. Y un poco más de 2 millones de personas, esto del 11,7% de la población, se encuentra hoy día bajo la línea de la pobreza. O sea, estamos hablando de que viven con menos de $300 al mes. Y usted me va a decir de que abrir las fronteras va a significar poder garantizarle a más personas derechos o servicios mínimos. Eso hoy día es imposible. Y acá la diferencia está, yo entiendo que una persona que entra al país, obviamente nosotros debiésemos estar en condiciones de, en virtud de los derechos humanos que todas esas personas tienen, poder garantizarles esos servicios mínimos. Pero no estamos obligados a recibir a todas las personas. Y aquí yo creo que la discusión se pone cuesta arriba cuando cuando se torna en mito entender de que migración regular e irregular son lo mismo. Y eso no es así. Nadie quiere cerrar sus fronteras para que no entre absolutamente nadie al país. Acá lo que queremos es que las personas que entran al país entren de manera regular y ordenada, y no solamente como un titular de un pacto, como el pacto que se acaba de firmar, sino que mediante las normas que soberanamente se dicten los propios países, pasando por el Congreso Nacional, lo haga el presidente de la República como líder de la política exterior, etcétera. Pero primero, preocupémonos, partamos por casa. Acá, por eso cuando decían, oye, pero Chile a última hora decidió salirse del pacto. Bueno, yo prefiero más vale novia fugitiva que matrimonio sin amor. Yo no iba a firmar un documento del cual no estaba completamente convencido y en virtud del cual podían establecerse cosas como esta, en donde yo tenía que garantizar derechos en un país como Chile, donde los derechos que están escritos sí son garantizados y prácticamente con recursos fiscales, etcétera. Cuando existe derecho a la educación significa que existe derecho a la educación para todos, ya teniendo 2 millones de pobres,
en Chile, un 11,7%, tratar de garantizar servicios básicos para las personas que van entrando de manera irregular. Eso yo no me puedo obligar unilateralmente y jurídicamente, insisto, no hacia afuera, sino que hacia adentro, a poder cumplir con una obligación de esa envergadura. Señor Barrera, señor Carvajal, cuando hablamos de todos estos puntos que pone el pacto sobre la mesa, uno puede decir, ok, es que es lo digno, es lo que hay que hacer, es lo humano. Sin embargo, nuestros países, por hablar de nosotros, ¿de dónde sacan los recursos? ¿Cómo ayudarlos, en este caso, a que realmente puedan acoger todos estos puntos que yo pensaría es lo correcto, como usted ha dicho a lo largo del programa, pero sin embargo es cuesta arriba para nuestros países que todavía tienen déficits inmensos, grandísimos, no se diga en Colombia, mire, casi 1 mes y medio, 2 meses de protestas de los estudiantes en las calles porque no hay el presupuesto para la educación, porque no hay presupuesto para la salud, porque el campo agrícola está en problema. ¿De dónde se sacan esos recursos para mirar hacia la migración y poder pues hacerlo y facilitarle de forma ordenada y regular y también ayudarlos a reducir la incidencia de la migración irregular? Sí, sin duda, esa es una pregunta muy compleja de responder, en términos de que no hay recursos suficientes para dar atención a todas las personas de la forma como quisiéramos darla. Sin embargo, considero que hay que tomar en cuenta 2 cosas. Lo primero, ver a la migración como una gran oportunidad de desarrollo. Es decir, es un gran reto para el Estado colombiano y para cualquier Estado o nación recibir inmensas cantidades de migrantes regulares o irregulares, pero si en esa situación ve una oportunidad y logra sacar provecho de esa oportunidad, va a ser más fácil lidiar o gestionar la política migratoria interna. Y lo segundo, la cooperación internacional y compartir las buenas prácticas en manejo de política migratoria. Nosotros no nos estamos inventando ni la migración, ni la política migratoria, ni las leyes migratorias. Hay otros países que han podido gestionar eficazmente y efectivamente, han podido sacar provecho de estos flujos migratorios y han podido desarrollarse a partir de la migración. Y yo creo que es muy importante que nuestros países de Latinoamérica puedan acoger esas buenas prácticas, adaptarlas al contexto latinoamericano y poder dar frente a la situación actual que estamos enfrentando. Como motivo de vergüenza... Sí, adelante, señor Barrera. No, lo que pasa es que yo creo que podemos estar de acuerdo con eso. Sí. Lo que pasa es que las buenas prácticas no bastan para darle un pedazo de pan a una persona para que pueda comer cuando llega a un país donde hay 2 millones de pobres. Y el problema está en que yo puedo tener un aprendizaje de experiencias internacionales de nuevo, sin necesidad de haber firmado este pacto. Este pacto es absolutamente inútil, más allá de una señal meramente política, de buena amistad con el resto de los países, pero si es que no es vinculante, si es que solamente es una declaración de intención, si es que yo puedo conseguir los mismos objetivos mediante una legislación interna que sí me obligue como Estado frente a los tribunales de justicia, que si yo puedo establecer relaciones internacionales para aprender de otros países que sí lo están haciendo bien en materia migratoria, tal como lo está haciendo Chile hoy día, si puedo discutir en el Congreso la forma de garantizar los derechos humanos de todas las personas, sin importar su nacionalidad, su raza, su sexo, su credo, etcétera, creo que es mucho más importante que estar firmando instrumentos internacionales que son un saludo a la bandera, que lo único que hacen es enemistar a los países, que hoy día estamos discutiendo de xenofobia y de otros elementos por no firmar el pacto que no tienen ninguna relación con la realidad y que por lo tanto constituyen mitos respecto a lo que se produce. Yo estoy de acuerdo que la inmigración produce obviamente desarrollo para los países, pero la inmigración regular, y eso es decisión soberana de los países determinar cuáles son las reglas que ponen para que las personas puedan acceder o no a su territorio. Nosotros, lamentablemente, el sueño bolivariano no existió para algunos. Y hoy día existen fronteras y las fronteras se respetan porque cada país además tiene la autodeterminación, el derecho a autodeterminarse como pueblo para poder determinar sus propias reglas. Dentro de ellas, a quiénes recibe y a quiénes no recibe, en qué condiciones, siempre que no sea mediante discriminación arbitraria. Vamos a una pausa, si les parece. ¿Usted cree que con un pacto de cooperación entre países los migrantes se van a ver beneficiados? Es la pregunta que estamos haciendo hoy, el debate que ponemos sobre la mesa. El hashtag Zoom, migración@NTN24Zoom. Tenemos más opiniones de nuestros televidentes. Daniela dice que cada país es libre de aceptar o no este pacto y si hay puntos en el pacto que no se ajustan a sus normas migratorias, pues es normal que el gobierno de dicho país decidiera no firmarlo. Andrés dice que es un gran paso para enfrentar el tema de la migración.
y respetar los derechos humanos de tantos centroamericanos que van a Estados Unidos, venezolanos a países de Sudamérica y africanos a Europa. Y Jerónimo comenta también, gracias Jerónimo y a todos por escribirnos, que no se trata del derecho a la migración. La gente puede salir de sus países, pero ningún gobierno está en la obligación de recibirlos. Hacemos otra pausa, ya volvemos, la última. Ya regresamos con Zoom a la noticia. Continuamos con Zoom a la noticia. Muchísimas gracias a Jorge Barrera, él es abogado constitucionalista, nos acompañaba desde Santiago de Chile, y a Daniel Carvajal, abogado especialista en asesoría migratoria desde Medellín, Colombia, por este debate. Interesante traerlo a colación porque pasa desapercibido, hay una gran polémica frente a esto y es importante en un momento donde la migración es uno de los puntos más álgidos, no solo en América Latina, sino por supuesto también en Europa. Mil gracias a los dos. Yo soy Andrea Bernal, nos vemos mañana con otros temas de debate.